¿Recuerdas el sonido seco del botón al presionarlo y el olor a plástico nuevo al abrir una caja de Philips o Sanyo? En los años 80, la tecnología prometía futuro, pero primero te ponía a prueba. La televisión encendida antes de tiempo, el zumbido suave del tubo calentándose, la familia esperando el programa en TVE o Antena 3. Si llegabas tarde, lo perdías. No había segunda oportunidad. Todo requería paciencia. Ahí nace la contradicción. Cuanto más difícil era usar algo, más valor tenía. Cada intento importaba. Cada error enseñaba algo. El cassette crujía al girar. La cinta ofrecía resistencia. El botón play se hundía con firmeza. Y el sonido no era perfecto. Pero era tuyo. Hoy todo responde al instante. Hoy nada espera por ti. Y casi nada se siente ganado. La emoción dura segundos. Antes duraba años, porque tenía peso, tenía sonido, tenía textura en las manos, y muchas de esas emociones empezaban siempre igual, con una elección lenta. Y una tecnología que no perdonaba distracciones. Elegir una película era media aventura. El olor a alfombra vieja y palomitas en la entrada. Las estanterías llenas de carátulas brillantes. Las manos tocando el plástico duro de las cajas. Y ese silencio raro, como de biblioteca. Los viernes por la tarde tocaba decidir. Acción, comedia, terror o para toda la familia. En España, muchos entraban a Blockbuster. Otros iban al videoclub del barrio, de toda la vida. Con el cartel de novedades en rojo. En casa, la cinta hacía un clac al entrar. La tapa del VHS se cerraba con un golpe seco y el contador corría como un reloj nervioso. Si no rebobinabas, te caía bronca y a veces recargo. La imagen tenía nieve, el tracking se peleaba contigo. Pero cuando arrancaba, todos se sentaban, la sala se volvía cine y el mundo se quedaba fuera. Hoy tienes 1000 películas en un botón, pero ya casi nadie discute cuál ver, ya casi nadie espera el momento. Y el siguiente ritual empezaba justo después, cuando la música se volvía privada y la calle desaparecía en unos auriculares. La música cabía en el bolsillo. El clic del botón play era inconfundible. El plástico calentito en la mano, tras caminar al sol. El sonido de la cinta girando casi como un susurro. Y los auriculares de espuma, apretando suave las orejas. En España era Sony Walkman, o un Sanyo, o un Philips que heredabas de tu hermano mayor. La cinta podía ser de BASF o TDK. Y la carátula llevaba tu letra, con boli Bic. Si se tragaba la cinta, venía el rescate. Un lápiz para rebobinar, con paciencia. Un giro lento, una victoria pequeña, como arreglar el mundo con 2 dedos. Y luego estaba la mixtape, un regalo que no se compraba. Se construía, canción por canción esperando la radio, grabando con el dedo listo para rec. A veces en los 40 principales, a veces en la cinta de éxitos del verano. Hoy saltas canciones en un segundo. Antes, cada tema tenía su lugar. Y si lo cuidabas te acompañaba meses, porque fue la primera vez que el mundo se apagó, y solo quedó tu música. Pero fuera, en la calle, otra bestia sonora empezaba a mandar. La calle tenía banda sonora propia. El asa de plástico mordía la mano. El peso tiraba del brazo como una maleta pequeña. El clac al cerrar la tapa del casete sonaba a poder. Y las pilas gordas caían dentro con un golpe seco. En España, muchos soñaban con un Sanyo, o un Sharp con doble pletina. Algunos tenían Philips. Otros una marca del Prica que igual reventaba la plaza. La radio se buscaba girando la ruleta, con ruido de estática. En la plaza el volumen subía sin pedir permiso. Sonaban Hombres G, sonaba Mecano, sonaba Alaska y Dinarama. Y de pronto no estabas solo. Alguien se acercaba. Alguien cantaba el estribillo. El radiocasete no era solo música. Era reunión. Era un punto de encuentro. Era decir, aquí estamos, sin hablar. Hoy, cada uno va con su auricular. Hoy la música es privada y silenciosa. La calle suena menos a nosotros. Y aún así, había un lugar donde esa música se quedaba atrapada. No en el aire, en una cinta,
en una cámara y en una luz roja que decía grabando. Tu vida se volvía película de verdad. La cámara pesaba como un ladrillo caro. La correa rozaba la muñeca con ese nylon áspero. El zoom hacía un zumbido eléctrico muy fino y la luz roja encendida imponía respeto. Muchos tenían una JVC, otros una Panasonic. Algunos soñaban con Sony. Y casi todos cuidaban la cinta como oro, porque costaba dinero y porque no había borrar y repetir sin perder algo. En los cumpleaños alguien gritaba, ¡sonríe! La tarta olía a chocolate. El flash te dejaba ciego un segundo. Las velas chisporroteaban y quedaba grabado para siempre, con risas de fondo. En verano la cámara salía de la funda como un tesoro, la playa, el chiringuito, la sombrilla, y ese viento que se colaba en el micrófono, como mar dentro del vídeo. Hoy grabas 1000 clips y se pierden en el móvil. Antes había pocas tomas, y por eso importaban más. Se miraban en familia, una y otra vez, porque esa memoria tenía textura, tenía espera, tenía cinta, y cuando sonaba el timbre de casa, otra tecnología pedía atención. No era un mensaje, era un bip que te cortaba el momento. Un pitido podía cambiarte la tarde. El bip sonaba corto y mandón, vibraba en el bolsillo como un insecto inquieto. El plástico era frío al sacarlo, y la pantalla mostraba números sin explicar nada. En España se decía busca, o mensáfono si eras más formal. Lo llevaban médicos, lo llevaban técnicos, lo llevaba quien tenía que estar disponible, aunque no quisiera. Veías un número, y tu cabeza completaba el resto. Urgencia del trabajo, un llámame desde una cabina de telefónica, un código secreto de alguien que te gustaba. A veces era tu madre, a veces era el jefe, a veces era una promesa disfrazada de cifra. Corrías a buscar un teléfono fijo o una cabina, monedas en la mano con ese metal tibio, el tono de llamada eterno y la ansiedad creciendo en el pecho. Hoy te llega un mensaje con nombre y foto. Hoy todo viene explicado. Antes, el misterio venía incluido, y eso daba miedo, y también emoción, porque la vida no era en línea, era a la espera, y el siguiente invento te hacía sentir listo, importante, distinto, aunque los botones fueran diminutos. Llevar números en la muñeca te hacía sentir del futuro. El metal tocaba la piel frío por la mañana, los botones eran minúsculos, casi de juguete. El pi del pitido sonaba discreto, pero poderoso. Y la pantalla brillaba como un secreto personal. Muchos querían un Casio, algunos tenían Seiko, otros llevaban uno similar de mercadillo, pero presumían igual. En el colegio alguien pedía, haz una cuenta, y tú levantabas la mano, sin decir nada. Multiplicar en la muñeca parecía magia, aunque te equivocaras por tocar 2 teclas a la vez. Aunque la tapa se rayara con el tiempo, aunque la correa acabara marcando la piel en verano, era estatus y era juego, era sentir que pertenecías a los que sabían, a los que tenían truco, a los que iban un paso delante. Hoy el móvil lo hace todo sin esfuerzo, y nadie se sorprende. La función está ahí, invisible, aburrida. Pero aquel reloj se veía y se sentía, porque no era solo utilidad. Era identidad. Y la siguiente parada era aún más ambiciosa. Un casi ordenador que cabía en el bolsillo. Tener un ordenador en el bolsillo parecía ciencia ficción. La carcasa era dura y lisa, como una regla nueva. Las teclas hacían un clac seco, una por una. La pantalla era simple, con letras negras muy serias, y el silencio alrededor se volvía concentración pura. Muchos soñaban con un Sharp, otros con un Casio PB. Algunos lo veían en el Corte Inglés, detrás del cristal. Y pensaban, esto es para gente importante. No era para jugar bonito, era para probar cosas, escribir líneas cortas, guardar fórmulas, hacer cálculos que parecían de ingeniero, y sentir esa chispa. Yo también puedo programar. A veces se usaba en clase, a escondidas. A veces en casa, con una libreta al lado. El lápiz sonaba contra el papel, y cada resultado correcto daba orgullo real.
Hoy llevas 1000 veces más potencia en el móvil, pero casi nadie la usa para crear. Antes, con muy poco, te sentías capaz, te sentías dueño de la máquina, porque esa era la magia. No era rapidez, era descubrimiento. Y cuando salías a la calle, otra tecnología te devolvía la voz. A distancia, como en una misión. Jugar a ser mayor era facilísimo. El walkie-talkie crujía con estática al encenderlo. El botón PTT era rugoso y se hundía con fuerza. La voz salía metálica, como de película de espías. Y la antena brillaba al sol, como una promesa. En el barrio la frase era siempre la misma. ¿Me recibes? Cambio. Los niños se creían pilotos, o policías, o exploradores en una obra abandonada, y los mayores los usaban en excursiones, ferias o trabajo. Luego venía lo increíble en casa. Aplauso, y la luz. Otro aplauso, y silencio. Era The Clapper, o un invento parecido, vendido como futuro en revistas y anuncios. La habitación respondía sin tocar el interruptor. No era perfecto. A veces se encendía con una carcajada. A veces no obedecía nunca, pero cuando funcionaba te quedabas mirando la bombilla, como si tuviera vida. Hoy la casa inteligente te escucha todo el tiempo. Antes era un truco simple y nos dejaba con la boca abierta. Era magia doméstica y era conversación en familia, porque la última tecnología de esta lista no solo entretenía, también cuidaba, y ese detalle lo cambia todo. Los 80 mezclaban juego y protección real. El Armatron parecía una máquina de fábrica en miniatura. Los joysticks ofrecían resistencia como mandos serios. Las piezas chocaban con un clac mecánico delicioso, y tú sentías que estabas aprendiendo sin darte cuenta. Era el sueño de controlar un robot, mover, agarrar, girar. Fallabas, repetías, y cuando lo lograbas sonreías solo, como si hubieras domado el futuro con las manos. Pero no todo era diversión. En la tele aparecía otra idea, un colgante, un botón grande, Life Alert, para llamar ayuda sin levantarse, para que una caída no fuera una tragedia silenciosa. El metal tocaba el pecho frío, la voz del anuncio sonaba urgente, y de pronto la tecnología tenía otro sentido. No presumir, no jugar, cuidar a los tuyos. Hoy vivimos rodeados de pantallas, y aún así, a veces nos sentimos más lejos. En los 80 cada aparato costaba esfuerzo, por eso se compartía, por eso se recordaba. Dime una cosa, ¿cuál fue el gadget que te hizo sentir del futuro por primera vez?